estamos aquí en Juris Fácil entrevistando profesionales otra vez. Contamos con Sara García Antúnez, presidenta de Stop Haters y abogada en TQ Abogados. Bienvenida, Sara. Muchas gracias, Sara. Quería más que nada preguntarte, así como ha surgido en un principio Stop Haters, porque ha crecido muchísimo todo este tiempo, ¿cómo te surge la idea? ¿Con qué personas y con qué profesionales contáis ahora mismo? Bueno, pues Stop Haters realmente tiene como tres patas, ¿no? Su nacimiento. Sí. En primer lugar, fue que yo justo acababa de empezar como abogada autónoma. Ajá. Y bueno, de los primeros casos que tuve, de los primeros asuntos que me entraron, ¿no? Sí. Fue un acoso. Empezó siendo ciber y después pasó a lo físico. En segundo lugar, se unió también a una experiencia que yo había tenido personal unos 6 años antes y que no tuvo solución porque en aquel momento ni la ley lo amparaba ni sabía. Bueno, lo de no saber dónde acudir creo que sigue ocurriendo a día de hoy, pero por lo menos la ley nos ampara. Y en tercer lugar, casualidades, Pedro García Aguado, el presentador de Hermano Mayor y medallista olímpico, estaba haciendo un concurso, un programa en televisión que trataba de localizar al ciberdelincuente que estuviera detrás de una red o de varias redes donde se acosara a personas. Entonces todo, se juntó todo, se alinearon los planetas y me puse en contacto con Pedro, empecé a llevar el asunto de esta chica y entonces fue cuando también dediqué mucho tiempo a especializarme, muy autodidacta, por supuesto, porque de aquellas no había nada, ahora hay poco. Todavía hay poco, sí. Absolutamente nada. Efectivamente. Muy poco, tanto ciberdelincuencia se ha puesto más de moda y parece que, ¿no?, que tenemos la palabra hacker en la boca todo el día, pero no solo es ciberdelincuencia como tal, sino que el ciberacoso y todo esto también está ahí, ¿no? Y entonces, bueno, me puse en contacto con él y así es como empezó todo. Realmente decidimos hacer una asociación sin ánimo de lucro porque nos parecía importante, bueno, al final todos teníamos nuestro trabajo aparte y lo que era realmente importante es que las víctimas de este tipo de delitos tuvieran un sitio donde acudir. Entonces lo hicimos así. No significa que sea gratis, o sea, nosotros sí que tenemos unos precios muy bajitos. Además hacemos un estudio, ¿no?, de la situación económica de cada persona, pero sí que hay un mínimo, pero un mínimo muy bajo, ¿no?, para lo que es a veces el papel. Y bueno, y así es como comenzó todo. Somos 3 áreas profesionales principales: psicología, informática y legal. Y a día de hoy somos 21 personas en el equipo. Hemos sumado también una persona de redes, por supuesto, y que ahora es súper necesario. Nosotros es donde hoy en día sí. Exacto, y luego mediación. Hacemos mucha mediación, porque entendemos que ya bastante mal lo pasan las víctimas como para encima someterse a lo que es un procedimiento judicial, que es duro, ¿no?, psicológicamente. Entonces intentamos que cosas se acaben simplemente mediante la resolución del conflicto en mediación. Y la verdad que funcionan un 90% de los casos. Yo era un poco escéptica y estoy muy contenta. Sí, la mediación de hecho está cogiendo muchísimo auge ahora mismo. Es muy buena idea. Y entonces, ya me has contado así más o menos su evolución. ¿Podrías, por ejemplo, profundizar un poquito más cómo hacéis el conocimiento de los casos o cómo os distribuís ese procedimiento para llegar al final del caso y resolverlo, claro? Bueno, nosotros recibimos las peticiones fundamentalmente por Instagram. Es verdad que es por donde más contactan con nosotros. También tenemos otros canales abiertos, vía email, vía web o vía Facebook, pero es cierto que Instagram es la red, bueno, yo creo que es la que más auge, la red estrella, hoy, y la que más cosas pasa. Exacto. Entonces, bueno, cualquier persona contacta con nosotros, ¿no? De primeras les derivamos siempre el correo electrónico. Lo de derivarles el correo electrónico no es por, ¿cómo decirte?, cribar ni poner obstáculos. Es por el hecho de que al final todo llega a una misma plataforma y vamos ordenándolo. Eso mismo nos pasa a nosotros. Les solicitamos el correo electrónico, es verdad. Entonces, una vez que nos lo envían, les mandamos una ficha. Esa ficha tienen que rellenarla en base a la edad que tienen, tiempo del acoso, si conocen o no conocen a la persona, en qué les está afectando, si han tenido que cambiar alguna cosa en su rutina. Y en base a esa ficha decidimos los profesionales que entran. Claro. O sea, una persona, por ejemplo, que sea un acoso que considere, pasa muchísimo. Es que creo
que tengo hackeado el ordenador o creo que tengo hackeado el móvil. Bueno, pues eso evidentemente va directamente al departamento de informática porque yo poco voy a poder hacer. Pero, por ejemplo, si es una persona que está sufriendo mucho, que lleva mucho tiempo con una situación y que a lo mejor los conocimientos de informática son básicos, o sea, tampoco ese es el problema. Sí, bueno, puede pues ser. Les derivamos a legal y psicológico. Eso es. Pero bueno, muchas veces somos todos. Ha habido reuniones de 6-7 personas del equipo con solo una víctima. Hacemos eso y entonces, bueno, ya dependiendo del nivel, por decirlo de alguna manera, y sobre todo de las pruebas que tengamos y de la repercusión que haya tenido el acoso en la vida de la víctima, ya decidimos una cosa u otra. Cierto es que casi siempre, o sea, el primer paso siempre es, siempre, 100% es, uno, protegerla a nivel tecnológico, es decir, aunque no lo necesite, tenga conocimientos básicos, si nos gusta, mirar si tiene privadas las redes, si no, darle algún tip, algún consejo. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces es simplemente ver el estado de sus redes sociales o de la huella digital que tiene esa persona en Internet. Y con una serie de tips o una serie de consejos puede autoprotegerse mejor en cualquier otro supuesto que le pudiera ocurrir o contárselo a su entorno, que al final la labor de difusión yo creo que es fundamental. Luego, por otra parte, a nivel psicológico siempre tienen una primera llamada. Es verdad que la gente es muy reticente al tema psicológico y al final consideramos en Stop Haters que es súper importante. Es súper importante. Y luego, desde el punto de vista, pero ya no por supuesto por ir a un psicólogo no tienes ningún problema tú. Pero es que creo que socialmente ese tema de ir al psicólogo, decir voy al psicólogo, es como que la gente es muy reticente. Lo considero como, se va la palabra loco o temas así. No es muy aceptado en la sociedad, pero bueno, algo que a ver si cambia con el tiempo. Sí, ojalá cambie, porque realmente es lo que te digo, o sea, una persona a la que han acosado no significa que esté loca. Claro, evidentemente. Una situación traumática y necesita una ayuda. Y bueno, y luego nosotros, ¿no? El equipo legal, los Sharks, lo llamamos entre nosotros, bueno, pues nosotros realmente lo que hacemos es, sí que estamos siempre uno desde el principio. Eso siempre hay un abogado con la víctima. Pero por una cuestión de, general, ¿no? Desde una cuestión de privacidad en redes, de ver qué ha pasado, qué no ha pasado, si hay pruebas, si no hay pruebas, eso al final es importante estar. Y realmente es que muchas veces se acaba con mediación, lo que te decía antes, con una simple llamada al acosador o un simple mensaje o una toma de contacto, suelen cesar, pero porque yo creo que en España pasa mucho esto. Uno, porque la ley utiliza la libertad, las personas utilizan la ley de libertad de expresión con muy a la ligera. Mucha ligereza, evidentemente tenemos una libertad, además, un derecho fundamental. Pero ojo, acaba donde empieza la del vecino. Es así, ¿no? Muy complicado, y luego además, se cometen muchas veces delitos por el desconocimiento de que es un delito, pero el desconocerlo no exime del cumplimiento. Como el típico caso de... Perdona que se interpone esto, como el típico caso de uno le cotillea el WhatsApp de su novio o uno se va y entra al perfil de su novio en Instagram o novia. Ahí estamos, ¿no? Tal cual. Pasa demasiado. Muchísimo. Y sobre todo adolescentes, cuando damos charlas en coles y lo preguntamos, lo ven como algo normal. Lo ven como una demostración de confianza. Sí. No, darle la contraseña a tu novio es como, ¿cómo no se la voy a dar si es mi novio? No, es tu intimidad. Entonces, realmente muchas veces acaba con eso, diciéndole al agresor o al acosador, oiga, que lo que está usted haciendo tiene una pena de prisión de hasta 2 años. Yo cesaría. Y automáticamente suelen pedir perdón y efectivamente paran. Pero te dicen, es que yo no lo sabía, es que, ¿cómo me podía ya haber imaginado? Sentido común, ¿no? Entonces... Si te llamas 400 veces a tu expareja, pues hombre. Caray. Entonces dices que esos son los más casos, o sea, los casos más comunes que tenéis, ¿no? En realidad. O sea, o tenéis... Realmente lo más común es... lo más común respecto a consultas o preguntas, sí son cosas así. No voy a decir cosas tontas porque nunca lo son, pero sí preguntas más fáciles de resolver. Pero por desgracia lo que más tenemos, y a mí, yo desde que empecé Stop Haters, yo no me lo esperaba, no contaba con ello. Hay muchos menores víctimas de grooming. El grooming es la pederastia online. Muchísimos. Eso lo vemos muchísimo. Y a mí me da un coraje que no puedo con él. Y luego también vemos mucho acoso y derribo
a colectivos susceptibles, pero no Sí. solo LGTBI, que por supuesto estamos Muchísimo, para ayudarles. pero... Es que vemos mucho acoso a personas con discapacidad o con capacidades especiales, ¿no? Que es Sí. el término que se usa ahora. Me parece una barbaridad y sobre todo me parece una barbaridad que se oculte un poco, ¿no? Por parte de los medios. Y a mí eso me da mucha pena porque, ya te digo, yo no contaba con ello. Yo cuando empecé Ajá. Haters, yo pensaba, pues eso, que vamos a llevar más temas de parejas. Lo típico, parejas, o sea, exparejas y parejas. Sí, lo típico. Era la idea que yo tenía. Pero que va, o sea, de 10 expedientes que tenemos, 1, 2 Ajá. son de pareja. O sea, Ajá. mucho menos de lo que yo me esperaba. Y tenemos mucho, sorprendentemente, de personas, trabajadores y trabajadoras y ex socios. Sí, sí. Alucinas. O sea, en las reseñas de TripAdvisor y Google son también carne de cañón. Sí, sí, es que en área de trabajo hay muchísimo conflicto, a todos los niveles, en cualquier profesión. Y también es muy importante, porque ahora se le da un nombre que era mobbing. Mobbing, Sí, mobbing. Pues ahora se le da ese nombre, pero es que lleva existiendo toda la vida y hasta ahora no se le da especial importancia, ¿sabes? Es que estamos en el siglo XXI, siglo de las redes, pero es que todavía sigue sin visualizarse esos problemas. De ahí vuestro gran trabajo en este claro, sentido. Y luego, sí, y de hecho nosotros, bueno, tuvimos, dimos voz a los trabajadores de Iveco. Nosotros dimos voz a todos aquellos trabajadores que no habían participado. Ajá. Que eran también grandes olvidados, es decir, ante una situación, a mí es que lo de Iveco me pareció un gran ejemplo de lo que pasa en España con las noticias. Ajá. En el sentido de, tiene que morir una víctima para que salga en la televisión el acoso que se le está haciendo en el trabajo. O sea, tiene que suicidarse una persona para que saquen esto en la televisión. Muy fuerte, se tomen medidas. 2, había un protocolo. Las empresas tienen la obligación de tener un protocolo antiacoso laboral. Y no lo cumplen. Ninguna lo usa, ningún empleado lo ha ha leído. Y en el caso de Iveco se vio clarísimo que sí, que lo tenían ahí, pero como el que tiene lo que sea, ¿no? Un libro abandonado. Pero luego también, ¿qué ocurre con todas aquellas personas que no participaron del hecho y fueron acosadas, por ejemplo, por Twitter por el simple hecho de ser trabajador de Iveco? Sí, o sea, sí. Tenemos como un montón de matices que no se tienen en cuenta y que me parecen fundamentales, porque por ser un hombre y trabajar en Iveco no tienes por qué haber ni compartido vídeos ni haberte, disculpad por la expresión, pero masturbado con ellos. Sí, sí, totalmente. Y a mí eso me pareció especialmente curioso, porque a pesar de llegar a que esta persona se quitara la vida, aún así no se ha tratado el tema con los expertos que hacían falta y con la diligencia que yo creo que debería se merece la situación. Exactamente. Porque, por ejemplo, vosotros, aun siendo la plataforma Stop Haters, ¿llegáis a tener algún hater? Porque eso es una pregunta que me surge mucho. Me imagino que sí, ¿verdad? Porque es que yo últimamente ya con el tema del coronavirus, los haters que han salido a Juris Fácil no me lo explico, te lo juro. Así que vosotros también, entonces. Sí, sí. Demasiados y además... Bueno, tenemos de todo. Me hace gracia en realidad. Porque tenemos tanto haters de Stop Haters como haters, luego cada uno tenemos los nuestros, ¿no? Ah, los vuestros. El equipo y oye, cada uno tiene sus haters y los comparamos. No, mira a mí esto, anda. Mira a mí esto. Sí, sí. Gracia, ¿no? Sí, porque hay personas tan sumamente, yo diría, inconscientes, de muchas veces nos insultan, o sea, abiertamente nos insultan, y tú, con mucha educación, le contestas que, por favor, desde su comportamiento, bueno, haciendo uso de los consejos que da. Y aun con esas... no funciona, para nada. Como reírse, ¿no? Y claro, es alucinante porque dices, pero ¿qué ganas? Sí, sí. No lo entiendo, ¿no? Ayer mismo estaba yo en una... Porque tampoco nosotros les damos bombo ninguno, o sea... Exacto. Yo ayer mismo estaba también en una de las conferencias de Conede y había gente que se dedicaba, éramos 600 personas, y había gente que se dedicaba a decir, pues, tonterías X, insultos, sin saber lo que pueden enfrentarse realmente después. Porque muchas veces pasamos del tema y no hacemos nada. Pero es que es grave, porque lo toman muy a la ligera porque es red y estás detrás de un teléfono, detrás de una tablet. O sea, es muy, muy curioso. Exacto, pero bueno, yo lo he
he dicho alguna vez en alguna entrevista y suena raro, Ajá. pero te puedo asegurar, Sara, que he escuchado llorar más a los haters cuando se les ha descubierto que a las víctimas. Suele pasar. Imagínate. Imagino, porque les da esa vergüenza. Muy valiente. Se quitan de ese escudo, entonces, sí. Bueno, menos mal también que recuperan el sentido, menos mal. ¿No? ¿Qué es eso también? Sí, menos mal. Sí. Pero bueno, sí tenemos haters y además hay personas que están orgullosas de ser delincuentes. Eso es curioso. Bastante curioso. Y en el tema del coronavirus, ¿cómo estáis llevando el tema de los bulos? Porque os veo muy activos en ese ámbito. Veo que hay muchísimo colapso con esto. Tenéis muchos más casos que nunca, imagino, también de ciberacoso y demás, ¿no? Realmente en esta época lo que estamos viendo, porque va por etapas, es cierto que va por etapas y los delitos parece como que van variando dependiendo del momento, de la estación. O sea, tiene bastante que ver con la estación, aunque parezca que no. Porque durante, por ejemplo, el periodo lectivo o periodos laborales hay más ciberacoso y durante el periodo de vacaciones hay más incitaciones al odio. Es normal, evidentemente. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo muchísima incitación al odio, desorden público, altercado público. Con todo esto, ¿a qué nos referimos? Al final es como soltar o difundir una alarma social o una alerta social a través de cosas falsas para conseguir X fin, que muchas veces es insultar a un político o hacer una campaña de odio contra X personas. Eso se ve mucho, sobre todo en Twitter. Luego estamos viendo mucho robo de datos por las fake news. Las fake news al final no deja de ser una información no veraz o no verídica que se comparte y además se comparte muy rápido, o sea, súper rápido, porque WhatsApp, cualquiera todo eso, como vamos, es tan fácil, ¿no? Sí, es súper rápido. Entonces, bueno, y la gente como no comprueba, no tenemos la cultura de comprobar, de verificar, de pensar dos veces. Ya, como el tema de Hacienda del SEPE. Claro. Entonces, ¿el problema cuál es? Que muchas veces detrás de una fake news hay un estafador, o hay un defraudador, o hay un hacker que te quiere robar datos. Y la gente piensa que eso a ellos no les va a pasar, pero claro, pasa todo el rato. Es muy frecuente. Lo estamos haciendo con las mascarillas, lo estamos haciendo con los hidrogeles. Se ha robado mucho, o sea, se ha estafado mucho a la gente. Vamos. Sé de casos cercanos que... Aparte es que es a todas las edades, porque la gente piensa que, no, como controlo más de redes, tengo menos edad, pues no me pillan en nada. Pero es que en un simple correo hay muchísimas formas. Lo estuve viendo el otro día en un webinar de Elsa, de hecho, y yo estaba así con la boca abierta, pensando que, aun yo sabiendo cosas, o sea, te quedas con la boca abierta totalmente de lo que pueden hacer. Es verdad. A mí me llegó ayer, creo que fue un mensaje de Endesa. Vaya. Perfecto, ¿no? Endesa, su cuenta, no sé, y yo sí, perdona, fíjate, o sea, pero si no... Y te lo crees, a lo mejor tú no, pero otra persona dice, vaya, que sí que está pasando esto, a lo mejor tienen mis datos y yo no tengo con ellos y cualquier cosa. Claro, pero a lo mejor no pico en el sentido de darle al link que me están enviando, pero 100% ya me hubiera quitado ese tiempo de meterme en la página web de Endesa para ver si efectivamente... Exacto. Entonces, si ya eso, por supuesto, es tiempo, ya te están robando tiempo. Pero aún así, el simple hecho de pinchar ese link, mi madre es la primera que me dice, ¿quién va a querer mis contactos? Bueno, en realidad sí. Pues mucha más gente de la que tú te piensas. Sí. Claro, porque valen dinero, ya está. Es que es comercio de datos, básicamente. Claro, y eso lo estamos viendo muchísimo, el tema de estafas online, de fake news, y estamos intentando hacer esa labor de avisar de cuáles son los bulos, cuáles son las fake news, porque creemos que hay hay desinformación también en la propia información de los bulos. O sea, hay páginas, sin que metes en Google, Mariano Rajoy es el perfecto ejemplo, ¿no? Tú te metes en Google y pones Mariano Rajoy caminando en cuarentena. Madre mía, aparece de todo. Y hay 5 noticias, estas sí, estas no, estas sí, estas no. Entonces, ¿cuál es la información? Y además coincide que políticamente son páginas completamente distintas, claro. Claro, entonces las personas que piensen A van a creer que Mariano Rajoy paseó. Las personas que piensen B van a creer lo contrario. Efectivamente, exacto. Fue que sí, salió. Pero nosotros, por ejemplo, hacemos una labor de
nos pusimos en contacto con el periodista, contrastar la información, con información, las fuentes, etcétera, sí. Ya, claro, pero es que eso también es difícil de acceso a la gente de a pie que no puede tener contacto con... eso también es culpa en parte de ciertos medios de comunicación de al lanzar las noticias así al aire, ¿sabes? Pero bueno, habría que mirar qué tipo de responsabilidad tienen en esos casos, pero como está todo a lo loco, la gente tampoco se preocupa de esto. Claro, pero bueno, al final yo creo que todos tenemos un derecho tenemos un derecho además constitucional también, ¿no? Sí. A la comunicación, a la libre información. Bueno, pues me merezco como ciudadana, al menos por los medios fundamentales, ¿no? O por aquellos que se supone que son fuentes de rigor, recibir una información que sea real. Igual que Stop Haters contrasta, y somos 21 personas, ¿cómo no va a poder hacerlo a 3 Media o Mediaset? ¿En qué confías? Es que, en fin. Pero bueno. Exacto. Entonces, bueno, muchas veces, claro, hay un interés detrás. Pero ahí está la población también para informarse o irse a canales como es Stop Haters o Maldita, que son canales sin ideología política, con el simple fin de intentar que esto no pase. A eso estamos. Por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros también, que publicamos pues sobre los ERTE, sobre las medidas que se sacaron, ponemos documentos oficiales, ¿sabes? Entonces por Instagram a veces o por WhatsApp rulaban documentos que no tenían nada que ver con la realidad y nosotros decimos, pero iros a webs que veáis que son realmente apolíticas, que no tengan nada que ver con X ideología o que no busquen incitación al odio o a crear bulos, y contrastad la información, porque es que me llega gente hablándome por WhatsApp de repente y conocidos que me dicen, ¿es verdad que van a hacer esto? Y yo, no, Dios mío, porque ponga BOE y esté todo perfecto, que de hecho hay un chiste que corría por internet que ponía tonterías, pero a niveles, pues yo qué sé, van a salir los militares y os van a obligar a hacer no sé cuántas flexiones, y gente diciéndome, pero esto es real, Sara, no sé qué, y yo, a ver, ¡socorro! ¿Sabes? Es que da miedo esto, en serio. Y a veces es que el otro día no era, con lo de el propio BOE era real, y ponía que aquellas viviendas privadas bueno, como que se hayan donado, ¿no? Al final el uso a las entidades públicas que podrán ser utilizadas para víctimas de violencia de género, incluso para personas afectadas por el virus. Y bueno, yo recuerdo que me empezaron a llegar cadenas de WhatsApp, o sea, cierto era que ponías en el BOE, pero hay que leer, o sea, aquellas que hayan sido entregadas por el propietario, o sea, yo quiero donar esto. Como pasa con pero la gente ya decía, nos van a quitar todo, y la gente... Sí, la gente ya... de cadenas, el gobierno nos va a quitar la casa. Sí. No. La gente ya se vuelve loca, y eso provoca, parece mentira, pero eso provoca que muchas personas fueran al banco a sacar su dinero. Sí. Es una cadena, o sea, realmente es una cadena. Miedo o que pidieran préstamos, o que... Claro, entonces decimos, al final una noticia falsa tiene repercusión. Sí. Muchísima. No tiene por qué ser una estafa detrás, no. Es que a lo mejor nuestros padres o nuestros tíos están sacando el dinero del banco porque se han creído que eso es real. Y a mí me parece súper preocupante. Menos mal que existe Stop Haters y asociaciones similares, porque si no... Menos mal. Madre mía. No, es verdad. Nosotros, por ejemplo, una de las labores más bonitas que tenemos hacemos talleres de padres y niños. Entonces, siempre tienen que venir el padre y el niño, ¿no? Si es una familia monoparental, estupendo. Si son los dos, bueno, pues tienen 2 niños, y si no, pues intentamos que en cada taller venga uno u otro. Y son talleres muy bonitos porque hablamos precisamente de cuáles son los conocimientos del padre y cuáles son los conocimientos del niño. Y normalmente no tienen nada que ver sobre una misma cosa en redes, ¿no? Y se aprende mucho, y además nosotros lo que hacemos es, los padres la mayoría de las veces no entienden por qué subimos fotos. Por ejemplo, mi padre no comprende que yo suba fotos a Instagram, ¿no? Que siempre me dice, ¿y qué importará a la gente tu vida? Sí. Yo entiendo que él piense eso, pero tampoco entiendo que él no sepa subir una foto al estado de WhatsApp, ¿no? Claro, es que es la balanza, exactamente. Eso es. Y entonces esos talleres molan un montón porque enseñamos precisamente este tipo de cosas. O sea, está claro que las redes van a ser usadas, obviamente. Sí, cada vez más. No va a quitar ni Dios.
pero o sea, sí al uso de la tecnología, pero bien usada, ¿no? Es nuestra frase estrella. Es que decimos eso porque es verdad. Ahora mismo, por ejemplo, están corriendo mucho más el uso de las redes en menores que la información que tienen sobre ellas. Entonces, si los gobiernos, si los padres, todo en general, no solo es que te eduquen en el colegio, sino en casa, si esa información está corriendo tan rápido, hay que ponerle ya freno desde un primer momento y educar a los niños, porque es imposible controlar al 100% a tus hijos. Entonces, edúcalos en ese tema. Es como los temas cuando hablan de pornografía, todo ese rollo. Hay que educarlos primero para que no pase después. Pero es siempre lo que decimos antes, esa vergüenza esa reticencia a hablar de ciertos temas, que son un poco tabús todavía en la sociedad. Pero bueno, a ver si... Así es, sí. Totalmente. Bueno, pues muy bien. ¿Y de qué forma podríamos contactar entonces con Stop Haters, como me decías antes, para poner así a modo final las redes sociales, todo lo que quieras, Sara? Pues bueno, Stop Haters tiene un WhatsApp. De primeras no hacemos atención telefónica, pero sí que en cuanto recibimos ese primer correo, lo primero que va a obtener la víctima es una llamada y lo siguiente, una cita personal, o si está en otra comunidad o en otro país, porque no Stop Haters trabaja a nivel mundial, no a nivel legal, porque evidentemente no conocemos la legislación de todos los países, pero sí que hay países como por ejemplo Argentina, Chile o Colombia, con los cuales tenemos allí, o México, tenemos contacto con letrados de allí y podemos incluso llegar a hacer algo, ¿no? Pero desde luego lo que es el consejo, la ayuda, la primera asistencia es a nivel mundial y gratuita para todo el mundo. Muy bien. Pues de todas formas también para colaborar con vosotros vamos a poner en Juris Fácil un apartado en el que aparezca Stop Haters para que la gente pueda dirigirse a vuestra web, nuestros lectores, y que tengan siempre ese contacto directo y esa ayuda. Y pedir por favor a la gente que si conoce de temas de ciberbullying, de acoso, que si realmente está sufriendo por esto, que aproveche las oportunidades que estáis brindando vosotros y que aproveche toda la información buena que les pueda ayudar en la vida y que intente desechar la información que lo único que quiere conseguir es destrozar pues a gente o a instituciones, todos esos temas del odio, olvidarlo y dejarlo de lado y centrarse en estas asociaciones que ayudan tanto a la gente y en los medios que realmente buscan ayudar, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, Sara, por tu participación. Espero que no sea la última vez y que a partir de esto hagamos ahí una fuerte conexión para poder ayudaros a crecer. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y espero verte pronto. Si tienes algo más no sé si tienes algo más que añadir o algo más. Nada, darte las gracias por tu trato, que siempre es brillante. Gracias. Espero que sigamos en contacto. Por supuesto. También por tu iniciativa. Gracias. Y nada, lo que has dicho tú, que estamos aquí para ayudar y que espero que esto sea un lazo que continúe en el tiempo. Muchas gracias, Sara. Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy en esta entrevista. Estamos encantados de abrir este nuevo apartado en la web. Esperamos que os guste muchísimo y que las próximas entrevistas sean igual de maravillosas. Muchas gracias a Sara por su participación y os dejamos aquí nuestras redes sociales y las suyas. Un saludo.